Os damos la bienvenida a todos y a todas a este evento Esto me online pasó ahora, ya con lo cogemos. motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Soy Esther Burgués, pastora en la Iglesia Betania en Villaviciosa de Odón, Madrid, y coordinadora nacional del Movimiento de Oración por los Hijos Despierta Débora España. Este evento online está organizado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid, y la plataforma Seneca Falls, patrocinado también por la Comunidad de Madrid y apoyado por diversas asociaciones de mujeres cristianas evangélicas: Cifra, Aglow, Despierta Débora, Fiet Gratia, La Luz de la Vida, Fieide, Misión Evangélica Urbana, Alianza Evangélica de la Mujer, UMBE y Mujeres de Esperanza. Todas nosotras celebramos este Día Internacional de la Mujer con gran alegría, porque es un privilegio ser mujer, creadas por el mismo Dios a su imagen y semejanza. Este año hemos preparado un programa muy interesante para todas nosotras y esperamos que lo disfrutéis. Participan en este programa Asun Quintana, pastora y presidenta de la plataforma Seneca Falls. Ella nos hablará de Alice Gordon Gulick y el feminismo. También participará Miriam Araujo, doctora en Ciencias de la Salud, investigadora y docente en la Universidad de Huelva. Compartirá con nosotras un tema muy actual: género y su impacto en la salud, un reto para la Iglesia del siglo XXI. Tendremos un tiempo de preguntas que se podrán hacer desde el chat, y este tiempo estará moderado por Nieves Carabaña, consejera de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid. Sonia Gómez, pastora de Asamblea Cristiana de Madrid, nos despedirá y tendremos una oración final a cargo del pastor José María Fernández Garrido. Como veis, un programa muy completo y muy actual. En este primer bloque damos la bienvenida a Asun Quintana Morales, que hablará de Alice Gordon Gulick y el feminismo. Bienvenida, Asun. Ella es nacida en Tenerife, es residente en Madrid desde los 18 años, se convirtió a Jesús hace 40 años, los cuales ha dedicado a servirle en diferentes áreas. Filóloga, hispanista. Por la Universidad Autónoma de Madrid, estudió teología en el Seminario Bautista de la UEB. En el año 2003 fue encomendada al pastorado, en la Iglesia Asamblea Cristiana de Madrid, labor que ejerce hasta el día de hoy. Es conferenciante, articulista y presidenta de la plataforma Seneca Falls, cuyo objetivo es trabajar en favor de la mujer en todas las áreas, especialmente la igualdad en la sociedad y en la Iglesia. Es presidenta del Grupo de Trabajo Mujer y Sociedad de la Alianza Evangélica Española. Fue consejera de la Mujer del CEM durante 6 años. Casada con Pedro Tarquis, es madre de 3 hijos y abuela de 7 nietos. Querida Asun, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada que... gracias, Esther, por la presentación. Bueno, perdonar, me uno a las disculpas por un problema técnico que hemos resuelto como hemos podido, y ya sabéis que cuando yo acabe mi intervención nos desconectamos y volvemos a entrar en este mismo link, ¿vale? Bueno, la plataforma Seneca Falls lleva 4 años de andadura. Y bueno, en este tiempo el Señor nos ha ayudado, y nuestro fin primordial está constituida por un grupo de hombres y mujeres, pastores, líderes, pastoras, que trabajamos en pro de la igualdad. Yo lo que quiero aclarar, la igualdad como principio bíblico. Y bueno, voy a compartir pantalla, aquí está, porque esto es importante y quiero que todos lo veáis. Bueno, voy a hablar de Alice Gordon Gulick,
¿verdad? Pero lo que sí que quiero antes comentaros, vamos a ver si consigo poner la pantalla completa, creo que está. Quiero hablaros de un poco rescatar la palabra feminista para quitarnos prejuicios y malos entendidos, porque sé que hay de entrada cierto rechazo por toda la confusión que se está viviendo actualmente con el feminismo, ¿verdad? Que hay mucha confusión, muchas ideas bueno, que nos chocan como a cualquier cristiano, a nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? La plataforma Seneca Falls habla de un feminismo bíblico, no como una idea moderna, sino que nace en la misma creación. Es el diseño divino. Desde Génesis aparece el principio de la igualdad en dignidad, hombre-mujer, a imagen de Dios, y también en la encomendación de nuestra misión, gobernar, multiplicaos, sojuzgad la tierra, enseñoread los dos juntos, hombre y mujer. Entonces quiero un poco quitar todos estos prejuicios. No, evidentemente hay algo, si nos une al feminismo actual, es el principio de igualdad, punto. Pero evidentemente hay muchísimos temas en los que nuestra cosmovisión cristiana choca de frente, ¿vale? No es el momento para hablar de ello, pero sí quería un poquito aclarar esto, y creo que es el momento más que nunca hoy de, como creyentes, como mujeres cristianas, como evangélicos, hombres y mujeres, creo que es el momento de traer nuestra visión, de arrojar luz en medio de tantísima oscuridad y liderar un feminismo auténticamente bíblico. De la mano de Jesús. Jesús vino a restaurar esas estructuras de la creación, esas estructuras limpias, sin pecado, sin consecuencias, ¿verdad? Como luego fueron la desigualdad y otras muchas. Bueno, dicho esto y sin perder más tiempo, que creo que no ha sido perdido, sino al contrario, que es importante, ¿verdad? Para que abramos ahora nuestras mentes, yo quiero hablar de una mujer que es Alice Gordon Gulick, y para ello es una mujer del siglo XIX. Para ello quiero contaros un poquito cómo estaba la situación de la mujer en España en el siglo XIX. Normalmente se educaba a las niñas en los conventos, algunas familias, y se las enseñaba a leer y a escribir, si es que podían tener alguna profesora o, como digo, ir a un convento, coser, bordar, piano, mucho catecismo, eso sí, y oraciones, porque su educación estaba encaminada a los buenos modales. La mujer dependía del matrimonio como forma de vida, no había otra forma de vida. El referente de lo que las mujeres eran venía a través de su padre o de su marido o de sus hermanos. Era una sociedad realmente arcaica, con escaso desarrollo industrial y, como sabemos, con un fuerte monopolio de ascendencia de la Iglesia Católica Romana. El analfabetismo femenino era inmenso, o sea, rondaba el 70% en muchas zonas de España el analfabetismo de las mujeres. ¿Qué ocurría mientras este panorama desolador se daba en España? ¿Qué ocurría en Estados Unidos allá en el siglo XIX, en las primeras décadas, llegando a la mitad del siglo? Bueno, pues en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, lo que se llamaba Nueva Inglaterra, hubo un grandísimo avivamiento protestante, producido por todos aquellos protestantes que desde Europa, procedentes del movimiento de la Reforma de Lutero, tuvieron que huir por la persecución hacia las costas oestes de América. Y ahí se generó un caldo de cultivo increíble, donde hubo un gran avivamiento. Había unos principios democráticos que se palpan en la Constitución americana, inspirada básicamente en los principios protestantes de la igualdad bíblica de todo ser humano ante Dios. La participación femenina en movimientos humanitarios fue increíble. Había un avivamiento tal de las mujeres. Ellas se implicaron en mujeres muy comprometidas con su fe, sobre todo en movimientos de la abolición de la esclavitud y de reforma moral,
O sea, ellos crearon la Sociedad Reformista Neoyorquina y las primeras sociedades también abolicionistas de mujeres. Fueron todo este grupo de mujeres las que lo crearon, ¿no? Podemos hablar de Lydia Finney, podemos hablar de Dorothea Dix, trabajaban en medio de... era altísimo el número de prostitución, trabajaban con mujeres prostitutas rescatándolas, reforma en prisiones, para que se dejara el alcoholismo. Podemos hablar de Franz Willard, de Matilda Joslin. En fin, a diferencia de desde mediados del siglo XIX, nos encontramos con una amplia capa de mujeres preparadas de clase media que se convirtieron en un núcleo impulsor del primer feminismo norteamericano que luego llegaría inmediatamente a Europa. De tal forma, fijaros, que el primer documento colectivo de un grupo de mujeres del feminismo en pro de los derechos de la mujer se constituyó en el año 1848. ¿Y sabéis dónde se firmó? En una capilla protestante en una villa de Nueva York que se llamaba Seneca Falls. De ahí nuestro nombre de nuestra plataforma. La declaración de Seneca Falls fue aprobada el 19 de julio de 1848. Y bueno, podemos nombrar a Elizabeth Cady Stanton, a Susan Anthony, Lucrecia Mott. Eran mujeres de profunda inspiración cristiana, arraigadas en la fe. Y estas mujeres trabajaron por los derechos de la mujer, por la igualdad, por el voto de la mujer, el sufragismo y la educación de las mujeres. Ellas pensaban que la mujer tenía que educarse, recibir cultura, formarse para poder salir de esa oscuridad en la que estaba sumida, ¿no? Así es que, bueno, gracias a Dios por estas mujeres, la mayoría de ellas además se formaron en los que se llamaban los colleges, que ahora os voy a explicar qué eran, ¿no? Como he dicho, el movimiento feminista en Estados Unidos, inspirado, si leéis la declaración de Seneca Falls, podéis ir a internet, a Google, y buscarlo, veis que toda la declaración, y no tengo tiempo para detenerme, está basada en principios bíblicos, está citando continuamente versículos de la Biblia, y en honor a esos principios de igualdad de nuestro Creador, es que las mujeres reclamaban ese derecho al voto, ese derecho a poder hablar, participar, ser parte activa de la sociedad en todas las áreas, ¿no? Pues promovieron de una manera muy profunda la educación superior de la mujer. Entonces, como las mujeres no podían ir a las universidades, estaba vetado, pues ¿qué hicieron ellas? Crearon universidades femeninas. Los famosos Women's College fueron creadas específicamente para proporcionar una formación superior a las mujeres de clase media y alta. La pionera en esto fue una mujer también muy comprometida con su iglesia y con su fe, Mary Lyon. Ella fue fundadora del Mount Holyoke College, la primera universidad femenina en Estados Unidos, en Massachusetts, en 1837. Y esto le costó una lucha tremenda, pero lo consiguió, consiguiendo ayudas, apoyos, etc. Y esta mujer, por supuesto, eran internados donde además la lectura de la Biblia, la oración eran religiosamente, nunca mejor dicho, imprescindibles, ¿no? De aquí surgieron médicas, las primeras maestras, las primeras ministras de culto. Además tenían un nivel altísimo, es decir, tenían el mismo currículum que los hombres, con materiales incluso de investigación modernos. O sea, estaban a una altura y a un nivel cultural tremendo, ¿no? Bueno, pues sabéis que de este college, el Mount Holyoke College, aquí estudió Alice Gordon Gulick. Ella se forma en esta universidad y es tremendamente influenciada por el espíritu de su profesora y fundadora, que fue Mary Lyons, ¿no? Tenía unas profundas convicciones cristianas y un espíritu innovador de la mujer increíble. Así que Alice Gordon Gulick se formó con ella, inspirada en ella, y bueno, ella nació en Boston, como he dicho, formada en este college, y fue una pedagoga excepcional, fue una educadora
que abrió brecha con una fuerte convicción de que las mujeres tenían que tener acceso a la educación superior. Llegó a España con su esposo en 1871. Se casó, fijaros que ella se casó y al día siguiente estaba viajando ya hacia España, llegó a Liverpool y de ahí llegó a España en 1871 con su esposo, que tenía también un fuerte llamamiento a la pedagogía, a la educación. Y en su casa, en Santander, empezó a formar a niñas, a jóvenes, adolescentes, a jóvenes mayores, a formarlas para ser maestras. Esto fue ya en 1877. Hay que decir además que tuvo grandísimas dificultades. Le pusieron trabas por todas partes, los despreciaban por ser protestantes, pero así todo, o sea, le hacían cantidad de barbaridades, pero ellos salieron adelante. Y la verdad es que tuvieron una vida muy dura, pasaron unas pruebas tremendas. De 7 hijos le fallecen 5, le sobreviven solo dos de sus hijas. Pero ellos se dedican en cuerpo y alma a la enseñanza. Atendían también, porque no solo era la enseñanza, es que visitaban enfermos, incluso muchas veces se contagiaban porque tenían enfermedades graves y contagiosas. El testimonio de Alice Gordon Gulick es impresionante en su continua lucha por levantar la dignidad de la mujer. Hasta el último momento de su vida, ella falleció en Londres en 1903 por una neumonía, buscando ayudas y subvenciones. Y bueno, el instituto, el famoso Instituto de la Mujer, el Instituto de Señoritas, se inauguró el mismo año en que ella murió en Madrid, en la calle Miguel Ángel, que se puede visitar. Pero os voy a contar un poquito todo el proceso. Ella creía firmemente eso, que necesitábamos la educación, la cuestión de la dignidad de las mujeres, la salud de las mujeres, que tenían que abordar la vida por ellas mismas y tenían que prepararse para poder ser independientes y salir adelante en la vida. Ella empezó con un grupito de internas en su casa y bueno, en 1886 ya tenía 41 estudiantes de toda España, con unas profesoras súper cualificadas, todas mujeres, que traía del Holyoke College de Estados Unidos. De ahí se desplazaron a San Sebastián, donde el colegio creció más. Luego a Biarritz, cuando todo el tema de la guerra, tuve que salir, pero luego finalmente el Instituto Internacional de Señoritas se habilitó en Madrid en 1903, como he dicho, en la calle Miguel Ángel. En 1897, 2 alumnas del instituto, formadas por Alice Gordon Gulick, Esther Alonso, Juliana Campo y Marina Rodríguez, fueron las 3 primeras en obtener el título de licenciadas, las 2 primeras en filosofía, la última en farmacia, siendo las primeras en haber preparado, o sea, preparadas por mujeres y mujeres licenciadas por libre, es decir, se presentaban porque estaba vetada la entrada en la universidad a las mujeres, es que ni se planteaba. Así que preparadas por mujeres y además mujeres fueron las primeras licenciadas. Y esto fue tremendo, además eran unos tribunales formados por hombres y muy duros, de un alto nivel, ¿no? Tuvo una buenísima relación, fue pionera en sus métodos pedagógicos y tuvo una excelente relación con la institución libre de enseñanza. Porque ya el Instituto de los Gulick era un prestigio nacional, incluso internacional. La gente venía a visitar el Instituto de los Gulick en San Sebastián. Y bueno, ella tuvo contacto, enseguida conectaron los Fliedner con el Colegio Porvenir en Madrid, Giner de los Ríos, Mercindo Azcárate, Usod Ríos, Salmerón, todos catedráticos, y admiraron a esta mujer y ellos intercambiaron entre ellos métodos pedagógicos. Así que, bueno,
esto me encantaría, o sea, es importantísimo porque ella rompió los estereotipos de la enseñanza. No se memorizaban los textos, se utilizaba una enseñanza práctica, con salidas al campo, se hacían prácticas de laboratorio en las clases de química, se estudiaba la Biblia, por supuesto, de manera sistemática, enseñanzas de inglés, música, dibujo, enseñanzas de educación física, algo que en aquella época era algo fuera de lugar. Algo interesantísimo que he descubierto investigando en estos días, introdujo la educación preescolar, siendo una de las instituciones pioneras en la educación preescolar. Tremendo, yo es que me emociono. Pionera en sus métodos pedagógicos, era interactivo, dinámico, enseñaba a pensar, a razonar. Y sabéis que tenía un carácter alegre, porque antes la enseñanza siempre, el estereotipo era un maestro serio. Ella era una mujer rompedora, estupenda, alegre, comunicadora, cercana a las alumnas, con lo cual establecía una relación muy bonita con sus alumnas. Hasta 1910 en España no se legalizó el que la mujer pudiera ir a la universidad, la enseñanza superior de la mujer. Así es que, claro, ser mujer y matricularse en una carrera universitaria era algo impensable, rocambolesco, extraño. Hay que decir que alguna mujer como María Goiri fue la esposa de Menéndez Pidal, catedrático de Filología Románica. Esta mujer se coló en la universidad, se permitía, fijaros, a través de un consejo de ministros especial, y se les daba un permiso especial y tenían que ir vestidas casi de negro, y estar al lado del profesor, y en fin, era muy complicado. Pero en 1910 se legaliza la educación superior en España. Y qué lejos, ¿verdad?, de la situación de hoy. Y con esto voy terminando. Hoy sabéis que hay más mujeres que hombres con estudios superiores. Sabéis que tienen las mujeres mejores expedientes que los hombres, pero sabéis también que tienen mucho más complicado el encontrar puesto de trabajo. Es decir, hay una feminización de los estudios en general que contrasta con la masculinización del mercado laboral. El número de mujeres en paro es altísimo y las dificultades todavía existen para el tema laboral en las mujeres. Hay muchísimos obstáculos, muchísimas dificultades. La maternidad sigue siendo, con la importancia que tiene la maternidad, pues sigue siendo muy complicado para las mujeres la conciliación, la corresponsabilidad. Bueno, las mujeres en la universidad hoy, que sepáis que suponen el 60% de mujeres son universitarias y están estudiando, pero solo el 20% de sus altos cargos solo son mujeres. En los 8 siglos de historia de la Universidad Española, que comenzó con la de Salamanca en 1212, en España solo ha habido 20 mujeres rectoras. Solo 9 de las 50 universidades públicas españolas están dirigidas por mujeres. Así que, bueno, y solo ocupan el 22,5% de los cargos de catedráticos. En la ciencia sabemos que también hay mucho estereotipo y las mujeres tienen que luchar y tenemos que abrir mucho la mente para que muchas niñas se quitan de la cabeza el poder tener carreras científicas, porque hay un fuerte estereotipo que las condiciona a coger otro tipo de carreras, ¿no? Así que tenemos que impulsar a nuestras mujeres a que sean científicas. Así es que hoy celebramos el Día de la Mujer. Sí, señor, hemos avanzado mucho, pero hay todavía mucho terreno que ir ganando. Detrás de los movimientos en pro de la dignidad y de la igualdad de la mujer está el Evangelio, está Jesús. Gálatas 3:28, porque ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Jesús está detrás de todo este movimiento en pro de la igualdad de la mujer, el Evangelio liberador. Alice Gordon Gulick y tantas otras mujeres que nos han precedido y que no están en los libros de historia. Desde la Reforma hasta hoy hay tantísimas mujeres anónimas que han estado ahí, gracias a las cuales hoy también podemos estar celebrando el Día de la Mujer. Muchísimas gracias y espero que, a pesar de la rapidez, os haya podido transmitir la grandeza de esta mujer, Alice Gordon Gulick, profunda cristiana protestante, con su esposo, y que hizo tanto en España y que tanto por la mujer, y tan poco se la conoce. Así que nada más, muchísimas gracias por estar y por vuestro apoyo.
Un beso. Gracias, querida Asun. Gracias por tu intervención, qué bien lo has explicado, y es verdad que hemos conocido un poquito más a esta impresionante mujer, Alice Gordon Gulick, y esta labor tan encomiable, sobre todo de este internado, de estar ahí con las mujeres. Y bueno, y estamos felices conmemorando este día y damos gracias a Dios por esta mujer y todas las mujeres que a lo largo de la historia han estado luchando por los derechos y la igualdad de las mujeres. Todas estas mujeres antes de nosotras que nos han preferido, que nos han presidido. Gracias, gracias, querida Asun. En este segundo bloque damos la bienvenida a Miriam Araujo Hernández. Bienvenida, Miriam. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es enfermera y doctora en Ciencias de la Salud, docente e investigadora en la Universidad de Huelva, dedicada a temáticas de duelo, final de vida, cultura, género y salud. Diplomada en Teología por la Facultad de Asambleas de Dios y es miembro de la comunidad cristiana Getsemaní en Huelva, donde sirve al Señor desde hace más de 20 años. Querida Miriam, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Esther, y bueno, agradezco la oportunidad a todas las personas que habéis promulgado esta iniciativa y sobre todo a Asun, un poco por proponerme para, digamos, esta pequeña charla que vamos a tener, que espero que, bueno, que sea de bendición, que es lo más importante. Si me permitís, ¿me confirmáis que se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues como bien me ha presentado Esther, yo voy a estar hablando un poco del género y su impacto en la salud y bueno, los retos para la Iglesia de este siglo. De alguna manera, la situación que estamos viviendo actualmente, pues bueno, nos tiene bastante preocupados porque hay muchísima información que viene desde fuera y quizás poca que viene desde dentro de las congregaciones y de la propia Iglesia de Cristo. Entonces, creo que es un escenario muy propicio para que personas que amamos a Dios, que le servimos, que tenemos temor de Dios y que pues hemos tenido la posibilidad, como bien ha dicho Asun, de formarnos en este tema, que podamos estar hablando de todo esto. Voy a tratar muchos temas, entonces disculpadme si voy un poco rápido, como después vamos a tener un tiempo para preguntas. Si hay cosas que no han quedado demasiado claras, pues sin problema en el chat lo comentáis y profundizamos. Vamos a estar un poco hablando sobre 3 conceptos básicos, que es el género, el concepto de salud y el ciclo vital. Y ahora ya os conectaré un poco estas ideas, pero a mí me gusta mucho siempre que empiezo cualquier tipo de ponencia es contextualizar un poco a nivel de definición. Y bueno, es importante conocer la definición porque de alguna manera nos habla del significado que tiene lo que estamos trabajando. Sobre la terminología de género, hay muchísimas acepciones, se habla mucho de género y creo que poca gente sabe verdaderamente lo que es el género. Y bueno, el género es una identidad, tenemos como seres humanos muchas identidades, la identidad cultural, la identidad religiosa, la identidad corporativa, la identidad etaria, y una de ellas es la identidad de género, que un poco es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos como seres sexuales, y también la forma que tenemos de sentirnos y el comportamiento que lleva y cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Aunque muy bien Asun lo ha comentado al principio y si alguno habéis escuchado ya antes a Asun hablar sobre feminismo, normalmente habla del inicio, ¿no?, del concepto de género. Antes prácticamente género y sexo convivían como si fueran lo mismo y con el tiempo se entendió que no eran los mismos conceptos, pero de alguna manera el género se nutre de la diferenciación sexual. Y hay muchas cosas que están entremezcladas, pero que no son lo mismo. El sexo en este caso es una cuestión puramente biológica, que obviamente tiene algunas, digamos, acepciones que condicionan la vivencia, la experiencia de como seres sexuales que nosotros tenemos. El concepto de salud, según la OMS, desde 1948, que no se cambia la definición y no hay intención ninguna, habla de que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de alguna afección. Y es importante tener en cuenta cuál es el concepto de salud, porque yo digo que creo que es el concepto más imposible de conseguir, porque ¿quién está en un completo estado de bienestar físico, mental y social? Yo creo que es un imposible. Pero bueno, de alguna manera tener el objetivo
sobre esa, digamos, perfección, pues un poco el término que tenemos de salud. De alguna manera este término recoge 3 elementos fundamentales de los que os voy a hablar hoy, que es el ámbito mental, el ámbito físico y el ámbito social. Nosotros como hijos de Dios, aparte añadimos que los seres humanos somos seres espirituales y que nuestra vida espiritual y nuestro espíritu también necesita tener una conducta saludable y estar sano, porque nuestro espíritu también se puede enfermar y tener afecciones y tener problemas que van a condicionar. Entonces, yo, con respeto de la Organización Mundial de la Salud, incorporo que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. Y vamos a ir entrando de manera más específica a cómo este concepto de salud fluctúa a lo largo del ciclo de la vida, porque nuestra salud no siempre es igual, no es algo lineal. No solamente a lo largo de un día, por ejemplo, o de un episodio concreto que estemos viviendo, sino que el completo estado de bienestar es diferente en un niño, en un no nacido, en una persona joven, adulta, incluso en un anciano. Digamos que el ciclo vital lo que contempla es todo lo que el ser humano experimenta desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Aunque yo aquí también, y sin querer, digamos, discutir a los científicos que han definido esto, yo voy a ampliar no solamente desde el nacimiento, sino desde el momento de la concepción. De hecho, digamos que aunque hay diferentes teóricos que esto lo dividen de manera un poco más específica y demás, yo voy a fluctuar entre 6 etapas del ciclo vital, desde la etapa prenatal hasta la etapa de la vejez. Y lo que voy a tratar de alguna manera es de manifestaros o enseñaros de qué manera el género ha afectado a la salud pues, en cada una de estas etapas. Voy a entrar en la etapa prenatal, que como digo, no todos los teóricos la contemplan como importante, pero para mí es una etapa especialmente importante porque hay muchas investigaciones que hablan que precisamente la etapa prenatal, es decir, en el momento de la concepción y toda la etapa del embarazo, todo lo que sucede en ese momento condiciona de manera fundamental en la vida de las personas. Y aquí un poco lo que deberíamos de tener en cuenta, porque el género lo condiciona, son elementos como el propósito. Como bien sabemos, no todos los embarazos son deseados, no todos los embarazos suceden dentro de un momento oportuno, de un momento, digamos, donde hay un deseo propicio o dentro de una estabilidad donde el nacimiento de un futuro bebé pues, se tome de la manera como más alegre. De hecho, es importante porque normalmente cuando una persona dice que está embarazada, nuestra tendencia natural es a, ¡ay, enhorabuena!, ¿no? Hacer una fiesta, porque es verdad que un nacimiento es algo positivo, pero tenemos que entender que no todo el mundo lo vive de esa misma manera. Y eso afecta al feto, es decir, el propósito y el deseo de la búsqueda de esa criatura de alguna manera afecta al desarrollo cognitivo. De hecho, hay muchas investigaciones del cerebro y la madurez del cerebro del no nacido, de cómo depende de la relación que tenga con, en este caso, con la madre, condiciona su madurez. También es muy importante porque afecta de manera directa sobre todo a las mujeres las expectativas. Y aquí las que seáis madre, yo no lo soy, pero bueno, hablo desde el ámbito científico y de el compartir con muchas amigas mías esta experiencia, ¿no? Las expectativas que hay con el embarazo, ¿no? Que es como lo romantizamos tanto que cuando empiezan las primeras dificultades, ¿no? El malestar, el no sentirte capaz de hacer nada, las hormonas, pues se sufre muchísimo porque hay unas expectativas que no las estás cumpliendo, como ese suceso. Y es importante que lo tengamos en cuenta, simplemente para ser sensibles y entender, bueno, que no todo el mundo el embarazo viene en el momento que a lo mejor se deseaba y que no siempre esa experiencia del embarazo es la más maravillosa, la que cuentan las películas de Disney. Hay veces que hay situaciones y hay que ser sensible a esta realidad. También es muy importante el promulgar el vínculo no solamente materno, sino paterno, y obviamente aquí las mujeres lo tienen mucho más sencilla, el hecho de tener al bebé dentro del vientre, hay un vínculo mucho más cercano, pero es importante también propiciar el vínculo con el padre de la criatura y con las personas, familia y entorno, permitir hablarle. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo nos han deshumanizado ciertas cosas, sobre todo el tema de la etapa prenatal, por un poco defender todo el movimiento abortista, pero cómo, digamos, se ha deshumanizado, por ejemplo, el hablarle, el pasar tiempo, ¿no? El contacto en esa etapa,
Sin embargo, todo el mundo dice lo maravilloso que es cantarle y hablarle a las flores. O sea, somos capaces de ver esta realidad como algo súper normal, pero hacerlo con un bebé que están haciendo, como que poco se está naturalizando, ¿no? ese hecho. Si nos vamos un poquito más hacia adelante, ya en la etapa de la infancia, que es cuando ya pues, se ha nacido, hay diferentes elementos que empiezan ya a despuntar y el género se empieza a ver de manera más palpable, ¿no? Cómo el género afecta. En primer lugar, es el tema del aborto. Las estadísticas hablan, aparte de los datos horripilantes de aborto en nuestro país y en otros países, pero sí que es verdad que hay un sesgo de género en la decisión de los abortos. Sabemos que hay países donde el tener una niña, el tener una hija, una mujer, no está tan bien visto, no está permitido o no es tan rentable. Entonces hay una sobreexposición de las niñas que todavía no han nacido, que están en las primeras etapas, de ser abortadas. Pero lo curioso es que a nivel biológico hay una sobremortalidad masculina, natural, es decir, embarazos que no llegan a término, ¿vale? Que digamos se aborta de manera espontánea natural en la etapa masculina. También siendo más afectados los niños de una patología que no sé si conocéis, no puedo profundizar, pero que es la muerte prematura, la muerte del gestante. Y sucede, no se conoce todavía muy bien cuál es la causa única, hay elementos, pero una de ellas que se ha comprobado es el sexo, es decir, hay más niños que mueren de eso. También hay más desnutrición femenina, es decir, si hay que alimentar, se prefiere alimentar al varón en la infancia porque se proyecta que el varón pues, va a tener más utilidad en la sociedad actual que las niñas. Después también en la infancia observamos un problema social muy grave con el maltrato, tanto físico como sexual, donde volvemos a ver que las niñas son mucho más abusadas que los niños y tratadas, esclavizadas y prostituidas para, como digo, para el fin, digamos, de la prostitución y la esclavitud. Y ya desde la infancia se empiezan a presentar unos roles y estereotipos muy sesgados y muy discriminatorios. Yo lo he comentado algunas veces en otras ponencias que doy, yo no tengo nada en contra de los roles y los estereotipos, al revés, soy más bien una defensora porque a nivel neurológico y cerebral no podemos aprender todo, sino que los roles y los estereotipos de alguna manera nos dan una línea y nos ayudan y colaboran un poco con el aprendizaje natural. Pero esos roles y esos estereotipos están muy sesgados y sobre todo muy discriminados, sobre todo hacia las mujeres. Y ya desde pequeños comenzamos a invertir en los niños este tipo de comentarios como los niños no lloran, ¿no? Las niñas somos unas princesas, tenemos que ser modositas, no tenemos que hablar ni protestar porque eso no es de niña. O yo me acuerdo de una cosa que lo cuenta a modo anecdótico, que mi abuela no me dejaba silbar y a mí me encantaba silbar. Yo cuando aprendí a silbar, pero mi abuela no me dejaba porque silbar era como algo muy obsceno para las niñas. Yo obviamente lo entiendo dentro del contexto de la educación que tuvo mi abuela, pero fijaros, ¿no? Ya desde pequeñita empezamos con cosas que sí que no, sin mayor sustento, sin mayor sentido. Si nos vamos a la época o a la edad de la adolescencia, aquí tendría para hablar horas y horas, pero bueno, por cuestión de tiempo voy a intentar ser bastante resumida. La adolescencia va aproximadamente entre los 12 y los 17 años y justamente en el centro está la etapa de la pubertad. Y aquí quizás es donde de manera más aguda, por la vivencia propiamente dicha de la adolescencia, donde se ve la influencia de género de una manera más troncal. En primer lugar, hay un despertar sexual. Hay muchísimos cambios físicos, hormonales, que de alguna manera llevan a la exposición de nuevos riesgos como son los embarazos adolescentes. Y aquí, aunque obviamente una mujer no se puede quedar embarazada por ciencia infusa y por una cuestión paranormal, ¿vale? Hay obviamente un hombre que ha tenido que hacer una parte importante, la responsabilidad del embarazo adolescente sigue cayendo en la mujer. Hay se desentiende y ya está, porque incluso a nivel de familia, las mujeres son las que sufren la vivencia y la experiencia no solamente del embarazo, sino la responsabilidad de la crianza. Y probablemente ese chico, que probablemente también sea adolescente, pues tiene una responsabilidad ínfima. Y esto también lleva a una sobreexposición de mujeres a tomar decisiones como son los abortos, que ya no solamente es la afectación que entendemos en sí como la responsabilidad, ¿no?, de cesar con una vida, que también, como digo aquí, sería un campo importantísimo en el que podríamos profundizar, sino que las mujeres se ven expuestas a sustancias químicas y a abortos tanto químicos como físicos,
y una alteración muy grave de su desarrollo y su organismo, sea porque se toman pastillas del día después. O sea, hay estudios que están comenzando a hablar y alertar del peligro que hay con el consumo tan masivo de la pastilla del día después, que es una pastilla abortiva, y con la irresponsabilidad que se está tomando como método anticonceptivo. Esto ahora mismo, cuando eres adolescente, lo vives como me voy a quitar un problema de encima y que mis padres no se enteren. Pero a largo plazo ya hay muchos investigadores que hablan del riesgo físico del propio organismo, como la aparición de tumores, cánceres y sobre todo también una infertilidad a largo plazo. Y yo sé que hablarle de infertilidad a una niña de 16, 17 años no le da la importancia que tiene, pero cuando en su ciclo natural de vida esté en otro momento, probablemente eso le cause muchísimo dolor y muchísimos problemas. También hay muchas emociones y sentimientos fluctuantes en esta etapa, ¿no? Y se empiezan las primeras relaciones psicoafectivas y sexuales. Y hay una influencia muy directa con los iguales, ¿no? Aquí los adolescentes no quieren saber nada ni de padres, ni de madres, ni de abuelos, ni de hermanos mayores, solamente tienen la verdad absoluta a sus compañeros. Teniendo una afectación muy directa, dos cuestiones. En el caso de las niñas afecta mucho la cuestión estética, el valor de lo físico, de cómo me veo, condiciona muchísimo la respuesta que las niñas tengan y su autoestima, su valor está ahí. Y en el caso de los chicos, están muy afectadas las conductas violentas. Un chico se manifiesta como hombre con valor si es violento y tiene conductas violentas. Si seguimos un poquito más hacia adelante, entramos en la etapa de la juventud, que comparte algunas cuestiones parecidas con la adolescencia, pero ya se empiezan a ver pues, otras, como puede ser el propósito de la vida, el sentido de la vida, que de alguna manera empezamos a tomar las decisiones que marcarán nuestra vida. En esta edad, la juventud aproximadamente se empieza a decidir qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar, si empiezo a trabajar o no, y son decisiones que van a marcar la vida de las personas. Y aquí, como ha dicho Asun, y no quiero, digamos, extenderme mucho en este tema, pero Asun lo ha comentado, como de alguna manera el sesgo de género nos condiciona a lo que somos o no somos capaces de hacer por el simple hecho de ser mujer. Hay varios estudios que hablan sobre el por qué las mujeres no entran en las carreras científicas, y ya no solamente por una cuestión que es suficientemente importante, como que no tenemos referentes, sino es que se creen que no son capaces. O sea, una chica no se cree capaz, por ejemplo, de ser ingeniera, o no se cree capaz de ser ingeniera informática. Y se le pregunta, bueno, ¿y por qué crees que no eres capaz? Y no lo saben. Simplemente es un aprendizaje, mucho de ello ocasionado por el influjo de la sociedad y por lo que decíamos, por la no aparición de los referentes. En la juventud los referentes son clave. El tener personas y modelos a los que seguir son muy importantes para eso, para poner nuestra mirada, no para ser iguales, simplemente para inspirarnos. Además, también en esta etapa de la juventud hay una importancia muy grande en las cuestiones de la violencia, al establecimiento de relaciones más a largo plazo, y se empiezan, digamos, a asumir relaciones más estables que están muy llenas de violencia. De hecho, hay un despunte muy grande en los casos de violencia de género ahora mismo en la juventud, o sea, en 18 hasta 24 años. Y otra cosa también que afecta mucho son las expectativas sociales. Los jóvenes ahora mismo están desarrollando su identidad y mucho de su autoestima, y las expectativas sociales, la presión, que hablaré en un poquito más hacia adelante cuando hable del rol, crean mucha inseguridad y crean mucha dificultad en el desarrollo natural, porque están como bombardeados. Y también, concretamente en los hombres, los accidentes de tráfico y los accidentes por otras ocasiones despuntan. Y vuelvo a lo mismo, es por el riesgo que el hombre, para manifestar su hombría, tiene que manifestar. Por eso son, aunque se tiene un poco el estereotipo de que las mujeres somos las malas conductoras y los hombres los buenos conductores, sin entrar en buenos y malos, las estadísticas dicen que los hombres tienen más accidentes de tráfico y las mujeres menos. Por lo tanto, si nos basamos solamente en esa estadística, sería cuestionable digamos, el estereotipo, ¿no? Anterior. Pero lo que sí es verdad que lo que hay detrás de los accidentes de tráfico es porque asumen un mayor riesgo. Para manifestar su hombría corren más, asumen más riesgo porque tienen que demostrar que son más doctos en las cuestiones prácticas. Llegando ya a la edad de la adultez, que aquí se subdividen como en tres niveles, ¿no? Jóvenes, adultez joven, adultez intermedia y adultez mayor, aunque habría matices en cada una de estas etapas, pero bueno, por cuestión también de tiempo lo he
lo he metido en el mismo concepto. Aquí empezamos a observar los influjos a nivel físico de la menopausia y de la andropausia. Sobre la menopausia hay muchísimo escrito, pero sobre la andropausia muy poco. Para los que no sepáis lo que es, la andropausia y la menopausia son cuando el declive hormonal, tanto en mujeres la menopausia como en hombres la andropausia, desciende, trayendo una serie de afectación física que tampoco es el tema, pero sería interesante también entrar. Hay mucho escrito sobre la menopausia y una conciencia un poco social más amplia, pero muy poco sobre la andropausia. Y esto también tiene un poco que ver, pues precisamente por el valor que se le da al varón con la hombría, ¿no? y la potencia sexual, cuando las mujeres, entre comillas, nos podemos permitir el lujo de tener un descenso en nuestra fertilidad que trae ya sus problemas, ¿vale? Que lo hablaré un pelín más hacia adelante, pero en el hombre eso parece que no es viable, no puede haber esa andropausia, entonces no se investiga y no se conoce de igual manera. También en la etapa de la adultez, sobre todo en las jóvenes, donde se empiezan con los embarazos normalmente deseados y empiezan a aparecer ciertas enfermedades derivadas propiamente del rol que se desempeña, que os hablaré a continuación. Un poquito entrando en la adultez más intermedia y mayor, se empiezan con situaciones como las crisis existenciales. Imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la crisis de los 40. Y aunque es verdad que hay mucho de mito, pero es real. Y no es por nada, sino es porque se pasa como de la edad más joven, donde somos más enérgicos, más fervientes, tenemos más energía, a una cuestión que es biológica. Es decir, empezamos a envejecer y esa energía no la tenemos. Y normalmente eso es una pérdida y no llevamos bien las pérdidas, estamos poco enseñados y poco tratados con las pérdidas y los duelos, es decir, con el afrontar de que a lo largo de nuestra vida vamos a perder muchas cosas y entre otras cosas vamos a perder la juventud y no pasa nada. También en esta etapa hay una predisposición bastante aguda también con el cuidado y la crianza y lo que decía Asun, que tampoco voy a parar, con la conciliación o la no conciliación. Estamos en la era de llenársenos la boca de la conciliación y yo creo que lo que menos hay es conciliación, al revés, es asumir todavía más cosas, pero voy a dedicar un poco más de tiempo a la exposición del rol, que es el rol productivo y el rol reproductivo. El rol es el desempeño, digamos, de las características propias que se atribuyen, pues en este caso a hombres y a mujeres. Digamos que en la sociedad, en esta etapa sobre todo de la adultez, se hace como una división entre hombres y mujeres y cada uno, si es un hombre y una mujer, debe cumplir un rol. Y esa imposición es cultural y es del aprendizaje, que es el rol reproductivo y el rol productivo. En el caso del rol reproductivo es que la actividad principal de una mujer es reproducirse. Y en esa reproducción viene lo que es la actividad natural del cuidado. Las mujeres hemos nacido y somos criadas para cuidar. Y en el caso del hombre, el rol es el productivo, es producir. Y es el que suele estar socialmente más valorado, porque en este caso es el que hace el trabajo rudo y es el que trae dinero a casa, ¿no? Y es su responsabilidad el mantenimiento del entorno familiar. En ambos casos, si el rol está bien entendido, nace, entre comillas, del amor por el contexto familiar. Lo que pasa es que hay que entender que ni todas las mujeres se reproducen, ni todos los hombres producen. Y si nosotros hacemos que el valor de las personas esté únicamente en el desarrollo de un rol, ¿cómo le explicamos a aquellas hermanas o que no son mujeres casadas y que nunca se van a reproducir? O a aquellas mujeres que por cuestiones biológicas no se pueden reproducir porque porque son infértiles y después de haberlo intentado muchas veces, y el no llegar al rol y a la expectativa social es algo que se sufre mucho. De manera un poquito más específica, hay que también atender que este rol lleva añadido otras características como son problemas propios de salud. En este caso, en el rol reproductivo va acompañado al cansancio del rol de cuidador y a la vivencia de que las mujeres somos las salvadoras. Quizás lo habéis escuchado de otra manera, pero no sé si en las relaciones, sobre todo psicoafectivas, hay una creencia muy femenina que es yo lo voy a cambiar, ¿no? Y la creencia que tenemos las mujeres es que nosotros vamos a cambiar a los hombres. Y asumimos a nuestras espaldas la responsabilidad de que nosotros tenemos que cambiar a una persona que, no ha querido cambiar en el caso que sea verdaderamente necesario, es decir, que tenga un problema. Y queremos cambiar nuestro entorno, y que queremos cambiar nuestros hijos, y queremos salvar el mundo porque como cuidadora innata y natural, esa es mi responsabilidad. Pero también el rol productivo ha generado daños a nivel masculino a los hombres, porque a los hombres se le ha valorado por lo que hacen,
Entonces, un hombre que por motivo que sea, por motivo de enfermedad, de un paro transicional o incluso en la propia conciliación familiar, donde quizás la mujer tiene un mejor trabajo o está más remunerado y deciden que él se quede un tiempo en la crianza y el cuidado del hogar y de los hijos, si ese hombre no produce, que es menos hombre, no tiene valor, y poner el valor de las personas en lo que producimos, pues es bastante grave y peligroso, porque cuando lo que producimos no es bueno, o cuando lo que producimos no es suficiente, o no cumple las expectativas, ¿qué pasa? ¿No vales? ¿Ese es tu valor? A nivel, digamos, más específico, el rol concretamente reproductivo, digamos, trae ciertas características que son importantes que atendamos, las tareas propias del rol. Yo siempre digo que una mujer no es solamente una mujer, es mujer, limpiadora, psicóloga, economista, modista, abogada y un listado enorme, ¿no?, de cosas que tienen que estar en relación con nuestro rol. Pero además, dentro del propio rol reproductivo, realizamos 1 millón de roles más. Somos mujeres, pero tenemos que ser súper madres, súper amigas, amantes, esposas, somos hijas y probablemente cuidadoras de nuestros padres cuando lo necesiten, somos trabajadoras, ¿no? Y eso hace, digamos, que nos estén tirando, no sé si habéis visto alguna vez estas imágenes, ¿no?, que tiran de todos lados, ¿no?, esta mujer que no da abasto, porque tenemos que cumplir las expectativas de todos los roles. Además, la jornada laboral del rol reproductivo es 24/7, 365 días, y si es bisiesto, 366. No existe ocio. He puesto aquí una foto un poco a modo ironía, que es error 404 no existe. ¿Qué es el ocio? Yo tengo un testimonio que probablemente muchas de vosotras lo compartí y vosotros también, que yo tengo muchas amigas que están casadas y tienen sus hijos, y cuando quedamos, normalmente, bueno, concretamente hace poco quedaron una noche y quedaron los chicos para hacer un juego de mesa y las chicas para otra cosa. ¿Dónde creéis que estuvieron los niños de esas chicas? Pues en ese sitio, ¿no?, en ese lado, con sus madres. Cansancio del rol de cuidadora, un desgaste físico, emocional, psicológico. Y bueno, de alguna manera dejo aquí reflejado como en 5 puntos el riesgo de este rol, todo lo que trae: depresión, ansiedad, irritabilidad, agotamiento, cambio de la personalidad, insatisfacción con la vida y una comorbilidad, sobre todo psíquica. Y ya casi estoy terminando porque veo que también me queda poquito tiempo. En el caso del rol productivo no se queda exento del influjo del género y de los problemas de salud, porque a los hombres desde pequeños se les influye con una castración emocional. Los hombres no lloran, lo hemos escuchado así de veces y probablemente hasta lo hemos dicho, los hombres no lloran. Después le exigimos que cuando sean más grandes sean afectivamente sensibles, pero es que no les hemos enseñado a gestionar sus emociones. A las chicas sí, a los hombres no. También esas expectativas de éxito, ¿no?, de que tienen que ser el príncipe azul, el que nos rescate del mundo, y también las relaciones de los hombres suelen ser mucho más superficiales y no tienen ese desahogo emocional que las mujeres tenemos. También hay problemas de paro, de inactividad, que de alguna manera les roba, pues, ese desarrollo del rol. Y concretamente, el paro y la inactividad es una de las principales causas del suicidio. En 2008, cuando hubo una crisis tan grande económica en España, aumentaron muchísimo los casos de suicidio en hombres, y fue precisamente por eso, hombres que se quedaron en paro y toda la dificultad. Y también el hipodiagnóstico, ¿no?, menos diagnóstico de problemas emocionales. En el caso de la vejez, como os decía, simplemente, y por concluir ya con esto, se añaden muchos sentimientos también de carga y cambiar el rol de cuidadoras a cuidadas. Retos para la Iglesia, pues me he tomado la valentía de poner aquí algunos principios, algunas cosas, pero por supuesto las personas que me consta que aquí sois líderes y pastores podríais añadir un altísimo número, pero creo que alguno de ellos puede ser el aborto y la corresponsabilidad. Es un tema que está a la orden del día, es importante que abordemos la corresponsabilidad, no solamente en la defensa de la vida, sino también el dar recursos para el acompañamiento en casos donde ese embarazo pues, no haya sido deseado. En la infancia, crear entornos seguros, nuevos modelos familiares, también darle atención, y trabajar en la prevención de los abusos sexuales. Las conductas de riesgo, la sexualidad, muchísimo cuidado con la pornografía. Antes me ha parecido ver que ha entrado Cari Clewe, que no sé si está por aquí, pero yo he escuchado mucho y ella podría hablar muchísimo sobre esto y los riesgos que hay en la adolescencia y la juventud con el consumo altísimo de pornografía. El trabajo de la identidad. Importante también la atención del rol y traer el rol y hacerlo de manera sana, es decir, no nos vamos a despojar del rol productivo, el rol reproductivo, pero entender que hay distintos roles y diferentes formas de vivir estos roles. El suicidio, atención del maltrato y la violencia, que hay muchísimos casos incluso dentro
de las iglesias. De esto habla mucho Asun y hay, digamos, también mucho recogido, ¿no?, sobre la vivencia del maltrato, la violencia hacia la mujer, la violencia de género en nuestros contextos. Y es importante que le demos salida y que le demos respuesta. Y en el caso de la edad última de la ancianidad, importante el acompañamiento y entender que son personas que se han dado mucho por nosotros, nos han cuidado por mucho tiempo y ahora es necesario que nosotros dignifiquemos el final de vida. Yo, para ya concluir, sí que sí, me quedo con el pasaje de Romanos 12, que a mí me encanta, que nos dice y nos anima a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es necesario que como hijos de Dios, como iglesia, como líderes, como pastores, los que seáis, que tengamos una renovación para la atención de estas nuevas realidades que están creando, pues bueno, tanto daño y tanta enfermedad en las personas, y al final no olvidemos que la iglesia son personas. Y termino con esta frase que concluye un poco lo que quiero expresar, que dice que la iglesia que va a cambiar el mundo no es la iglesia a la que asistes, sino la iglesia que eres. Muchas veces señalamos, no es que en mi iglesia se debería hacer esto, en mi iglesia se debería hacer lo otro, en este sitio, en otro sitio. No, no, no. El mundo no va a cambiar por a la iglesia que asiste o si tu iglesia hace más o menos cosas, sino que entendamos que nosotros somos la iglesia, los hijos de Dios somos la iglesia. Y me pregunto, ¿qué iglesia estoy siendo yo? ¿De qué manera estoy siendo sensible a estas realidades? Y bueno, ya con esto concluyo dando muchísimas gracias de nuevo, dejando también mi correo, mis redes sociales. Estoy bastante activa por Instagram, TikTok, por si tenéis interés en conocer un poquito más de las cosas que hago y poder seguir hablando de estas cuestiones. Con esto me despido y no sé si me he excedido en el tiempo, pero bueno, pido disculpas ya de antemano. Gracias, querida Miriam. No te has excedido en el tiempo, nos quedan 5 minutos y bueno, te damos gracias por tu intervención porque es muy importante la educación en todas las etapas del ser humano y dar buenos consejos, ¿verdad?, para poder tomar buenas decisiones. Pero como quedan 4 minutos, si quieres añadir algo más, porque lo que hemos decidido hacer es, aunque sea, pero no nos cuesta mucho, volver a entrar para acabar bien el programa, hacer las preguntas y tomarnos nuestro tiempo, ¿vale? Y orar y todo lo que tenemos preparado. Entonces, te damos estos 4 minutos y medio para que de todo lo que has dicho y que lo has hecho también, lo has explicado, pero si quieres ampliar algún punto más. Vale, no me voy a tomar mucho más tiempo porque, como he dicho de broma ya varias veces, como buena andaluza, 4 minutos me son poco. Pero sí que es verdad que lo que sí querría invitar a todas las personas que han estado escuchando tanto la parte de Asun como la mía, que no tengáis miedo en preguntar, porque al final estos temas generan cierta controversia y es bueno que se hable, es bueno que se pueda dialogar al respecto, así que en la siguiente visualización que tengamos, que tengáis libertad y con la sabiduría que el Espíritu Santo nos dé, pues trataremos de dar respuesta y reflexionar un poco. Así que nada más, muchas gracias, Esther. Cuando he comentado un poco los retos, de hecho, no sé si puedo volver a compartir pantalla. Sí, permitidme que voy a compartir un segundo de nuevo esta diapositiva, ¿vale? Porque como ya veía que el tiempo me apremiaba, pues he tenido que apresurar un poquito, pero cuando he, digamos, querido compartir un poco lo que son los retos, ¿no?, que tiene la iglesia, por supuesto, como os decía, esto queda absolutamente sujeto a las personas que me consta que aquí hay muchos líderes y pastores y bueno, al final yo también tengo una visión de la iglesia limitada porque yo sí es verdad que soy líder de alguna manera en mi congregación, pero no soy pastora ni líder principal. Pero a mí me parece muy importante el tema del aborto, ¿vale?, que no nos compete aquí, pero sí que es verdad que es una realidad que, por ejemplo, el día de hoy, 8 de marzo, sabéis que en la defensa de la mujer, pues bueno, parte de las cosas que se está defendiendo es el aborto libre, ¿no? Y bueno, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es verdad que la mayoría, habrá quizá personas que no, pero confío y espero que tenemos una postura antiabortista, ¿no?, bastante clara y demás, y la cual comparto. Pero sí que es verdad que creo que tenemos una responsabilidad como iglesia de hacernos responsables también, no solamente de identificar, ¿no?, lo que es el aborto y lo que nosotros entendemos que es la eliminación de una vida, porque desde el minuto de la concepción ya tiene valor y tiene un propósito y tiene un fin
y demás, pero sí hacernos un poco responsables de la atención y del acompañamiento de las mujeres en esta situación. Hay muchos casos que, sobre todo el aborto, en las etapas de la adolescencia o preadolescencia, donde la decisión se toma a prisa y a la ligera y que condiciona el resto de la vida. Y una de las verbalizaciones que las mujeres identifican es que no se han sentido acompañadas. Se sentían que el sistema las abandonaba, literalmente, y que todo el mundo le decía, te vas a arruinar la vida, no vas a poder estudiar, tal, que de alguna manera es verdad, porque el sistema está preparado para eso, para que tú te quites un problema de encima y listo. Y nosotros como iglesia, igual que defendemos la vida, también tenemos que acompañar para propiciar que esa vida, digamos, no trunque otra, o que de alguna manera se le acompañe en el proceso. Y me parecía importante decirlo porque me consta que yo en España no conozco todo, pero ahí en otros países, sé que en Estados Unidos hay una conciencia un poco más clara en esto y hay muchas congregaciones que acompañan, que tienen casa de acogida, dan asesoramiento, hay guarderías específicas para madres adolescentes que le permiten estudiar, hay universidades sensibles donde si los niños tienen que acudir, si las madres son jóvenes, lactantes, están estudiando en el instituto, se normalice, porque esto nos va a pasar, si nosotros abogamos por la vida y defendemos la vida, va a pasar más. Y además sería sanísimo que chicas jóvenes que, bueno, han tomado una mala decisión en una relación sexual, puedan seguir hacia adelante con la vida, garantizándole que no van a nacer en un contexto ya de por sí discriminado y que están abogadas a vivir en la pobreza, vivir en la soledad y todas estas cosas que tiene el embarazo adolescente. Entonces, bueno, quería, digamos, matizarlo porque me parecía que es un tema complicado, pero creo que tenemos mucha necesidad como iglesia de atender esa parte, de defender los derechos y defender la verdad, pero también propiciar entornos sanos donde la defensa de lo que decimos se encuentre respuesta. Es decir, vale, soy adolescente, me he quedado embarazada, ya me he arrepentido, ya el Señor me ha perdonado y me ha restaurado, pero tengo que seguir con esto, pero no quiero que mi vida se arruine. Oye, quiero poder seguir adelante con eso y también acompañado con mi vida. Y creo que la iglesia pues tenemos mucho que hablar aquí de dignificar a las mujeres que por el motivo que sea, por una mala decisión, por una violación o por cualquier otro motivo, han tenido que vivir esta experiencia que es tan traumática y que se le dignifique y no se le señale, como hay que ver, esta chica con lo buena que parecía en la iglesia, no vean, ¿no? Que es lo que nos suele salir, a lo que solemos tender. Nosotros tenemos, yo tengo una de mis mejores amigas, que es un testimonio de ella, fue mamá adolescente, una chica de iglesia, y bueno, tomó malas decisiones y se quedó embarazada. Y yo puedo decir que su hija, que ahora tiene 15 años, va a cumplir 15, es un testimonio vivo del amor de Dios, de la restauración de Dios, es una sierva de Dios, es un ejemplo, y de alguna manera, porque con nuestra torpeza también que la tuvimos, pero intentamos precisamente propiciar ese espacio para que esta niña saliera adelante con toda la dignidad del mundo y su madre igual. Y que, bueno, un tropiezo en el camino que todos hemos tenido, pues no le truncara la vida por completo. Así que también esto lo hago un poco en honor a esta niña que se llama Esther, que la quiero con locura y además es un ejemplo, a mí me reta cada día porque es una mujer de fe, con 15 añitos que tiene. Y nada más, quería matizar esto. Pues muchas gracias, Miriam, por esta ampliación. No sé, Asun, si quieres comentar alguna cosita más y si no pasamos como tú me digas, y si no pasamos a las preguntas, que hay unas 5 o 6 en el chat. Yo creo mejor pasar a las preguntas porque veo que hay muchas interesantes. Pues empezamos con la primera. No sé bien, pues entiendo que como no se indica específicamente para quién, podéis responder cualquiera de las dos. Y la pregunta es, la hace Berta, y la pregunta es: ¿qué recuerdos físicos tiene la Iglesia evangélica para mujeres que sufren violencia de género? No sé si la pregunta se entiende o no bien. Yo personalmente no la llego a entender bien. No, es que creo que hay una errata. Creo que es qué recursos, deduzco yo. Deduzco que la pregunta, y si no que nos lo confirme, es ¿qué recursos tiene la Iglesia evangélica? Eso entiendo yo. Si no, yo lo de los recuerdos físicos creo que no es correcto. No, se ha equivocado. Elena, si estás por ahí lo confirmas. Si son recursos, pues muy rápidamente tengo que decir con tristeza
que hay muy pocos recursos en la Iglesia evangélica para violencia contra las mujeres, violencia de género. Creo que yo conozca, no hay específicamente ninguna casa de acogida para mujeres en violencia de género. Sí que tenemos casas para el tema de la trata, pero no para casas refugio para violencia contra la mujer. Pero sí que hay muchas iglesias, en concreto la nuestra y también la plataforma Seneca Falls, sí que ayudamos, orientamos, aconsejamos, acompañamos, ayudamos con abogados para los temas de violencia de género, ¿vale? Y estamos ahí en toda la dirección y acompañando, que es fundamental. Pero casas de acogida como tal, que yo conozca, creo que no existen. Y luego también creo que no, las iglesias no se preparan, no hacemos cursos de formación. Cuando los hacemos apenas hay 4 o 5 personas, bueno, más 30, pero para mí es muy poco, o sea, nos tenemos que formar, que eso está ahí. Y cuando me piden a veces, tristemente tengo que decir esto, ¿no? Que no hay los suficientes recursos. Pues Asun, tenía razón porque ya nos ha aclarado en el chat Berta Elena que efectivamente eran recursos, Sí, así que sí. estupendo, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta en el chat la hace Pedro Tarquis y nos pregunta qué diferencia hay entre los roles de género y la ideología de género. Así que tiempo para los datos. Miriam, que es experta. Vale, bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Los roles de género, los roles en sí, o sea, los roles de lo que sea, son las expectativas que sobre el género se atribuye. Es decir, nosotros creemos que existen dos géneros, femenino y masculino, y el rol es lo que cada uno tendría que desempeñar y hacer, cómo se debería comportar y demás, en relación a ser hombre o ser mujer, ¿vale? La ideología de género es un constructo, una idea que no solamente define ciertos roles, sino que está, digamos, acompañada con una redefinición de lo que es el género, la influencia también, digamos, del momento cultural. O sea, la ideología es un conjunto de creencias sobre un principio como el género. Entonces, para que nos entendamos, digamos, el rol, la ideología de género sería como el paraguas que abarca otros muchos términos. Actualmente la ideología de género está claramente fundamentada en unos principios, y una de las cosas que está haciendo la ideología de género actualmente es, digamos, redefinir los roles. Depende un poco de la esquina donde te vayas, hay algunos que están redefiniendo los roles y otros están un poco abogando por la destrucción de los roles, creyendo que los roles es única y exclusivamente una cuestión creada culturalmente y socialmente y que hay que destruirlo, y que de alguna manera, pues bueno, ese principio de que las mujeres y los hombres somos exactamente iguales, que lo único que nos diferencia son esos roles impuestos por la sociedad, a lo que remito un poco a lo primero que comenté. El género, y aunque el género y el sexo son dos cosas distintas, son dos términos distintos, pero la construcción del género se sustenta en esas diferencias propiamente sexuales y biológicas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo está en esa postura porque pues no conviene para otras atribuciones que de la ideología de género pues tiene dentro de su paraguas y está muy condicionado por ese pensamiento. No sé si lo he contestado, sin meterme en un tema que sería interesante también de poder hablarlo, pero bueno, espero haberlo dejado un poquito más claro. Gracias, Miriam. Sí, lo has aclarado, al menos para mí también, y creo que de una forma bastante muy entendible. Y un poco de alguna forma lo que has comentado tiene algo que ver con la siguiente, más que una pregunta, es un comentario que dice Lidia: Dios nos creó iguales en dignidad, pero con diferentes roles. No sé si en eso queréis alguna de las dos también aportar algo. No es una pregunta como tal, es más que nada un comentario, pero igual podemos de alguna forma. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que hay que hacer, digamos, una especie como ¿no? de limpieza y de análisis de los roles, porque muchos de los roles que nosotros hoy día vivimos no tienen nada que ver con los principios bíblicos, sino con la atribución precisamente social. Entonces, por supuesto, Dios nos hizo diferentes y yo soy una ardua defensora de las diferencias. El problema es que nosotros las diferencias las hemos transformado en desigualdades y las desigualdades en discriminación. Entonces, el desarrollo del rol
de hombres o de mujeres, cuando empieza a ser discriminatorio para alguna de las partes, pues entonces ya yo creo que hay que darle una vuelta y decirle, Señor, redefine los roles que tú creaste. Si nos vamos al principio de la creación, que es un poco donde yo me inspiro, el Señor no hay cosas, aparte de la dignidad que nos dio. Mucho de eso vino, muchos de los cambios posteriores vino después de la caída del pecado. Pero si nosotros creemos que con la muerte y resurrección de Cristo volvimos de alguna manera a reconciliación con el Padre y un poco al deseo, ¿no? De alguna manera, aunque vivimos en un mundo caído, de volver a ese principio del deseo que Dios tenía en su corazón, es importante que hagamos esa reflexión de cuánto de los roles ha sido cosas que hemos ido nosotros imponiéndonos de la cultura, de la sociedad, y que por supuesto discriminan a una parte y a otra. De hecho, lo he hecho intencionalmente en la exposición de hablar cómo el rol que es el productivo, que principalmente experimenta el varón, también sufre mucho. Yo me centro mucho en la castración emocional, porque hoy día con el tema de las emociones, y es muy fuerte, los niveles de suicidio en nuestro país son hombres los que se suicidan. Y eso es para reflexionar, y mucho tiene que ver precisamente por ese rol, ¿no? Y esa no drenaje emocional. ¿Y cómo lo hacen? Pues huyendo, evadiéndose, suicidándose. Una cosita, simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho, pero si vamos al Génesis, a las estructuras de la creación, Dios ahí no dio roles diferentes. Entonces creo que de una manera clara somos iguales en dignidad. Dice, nos creó iguales a su imagen, nos creó, hombre y mujer nos creó, y luego nos encomendó una misión a los dos, es decir, nos encomendó unos roles muy generales, ¿vale? Fructificad, multiplicaos, enseñoread, sojuzgad la tierra, ¿vale? Y esos roles generales nos los encomendó a los dos, ¿vale? Que luego, como ha dicho Miriam, las sociedades siempre va a haber roles, siempre va a haber estereotipos, es decir, eso es algo que no nos vamos, y que creo que es bueno, como ella dice, pero recalco, cuando esos roles o esos estereotipos son destructivos hacia cualquiera de los dos sexos, atentan contra nuestra dignidad y nos destruyen en definitiva, entonces tenemos que parar el carro, porque esos roles, como ella, es que lo he dicho clarísimo en la exposición, no vienen de Dios, ¿vale? Y bueno, en este sentido aquí está pues todo lo que es el tema del machismo, y de que es que lo ha explicado muy bien, ¿vale? Así que no me repito. Pues estupendo, gracias de nuevo por la intervención de ambas. En la siguiente, vamos a continuar hasta que se nos vuelva a acabar el tiempo, pues ahí ya lo dejamos, hay algunas preguntas en el chat más. Mercedes Gassanz nos dice, gracias a las dos ponentes, han sido unas muy buenas ponencias, y hace una pregunta en relación a la segunda ponencia, si podría haberse titulado Sexo y su impacto en la salud, mejor que género y su impacto en la salud. Y aquí entiendo que estamos de nuevo con los términos, ¿no? Género, sexo. Entonces, esto es para ti, Miriam, porque es el título de tu ponencia. Bueno, vamos, entiendo la pregunta, pero concretamente hoy día cuando hablamos sexo, hablamos de un componente puramente biológico, ¿vale? Del ADN, XX, XY. Y cuando hablamos de género, ampliamos la terminología muchísimo más grande. Y lo que hemos hablado aquí no es solamente, por ejemplo, de una composición, que podríamos haber hablado, de si eres XX o eres XY, que afectaciones de salud, porque los hay. Hay por la genética, hay enfermedades que solamente experimentan hombres o enfermedades que solamente experimentan las mujeres. Pero en este caso no nos hemos centrado solamente en la cuestión biológica, sino que nos hemos centrado en la vivencia de género, ¿no? En todas esas atribuciones y esa forma en la que nos identificamos, en la que nos expresamos como seres sexuales en un contexto social, donde hay unas expectativas, donde hay unos roles, donde hay unas imposiciones, donde hay una normativa, ¿no? Unas cuestiones que son normales y no, y eso verdaderamente nos enferma muchísimo más. O sea, hay más enfermedades por cuestión de género que por cuestión de sexo, porque verdaderamente, aunque hay muchas diferencias claramente sexuales, o sea, como digo, por una cuestión biológica, por la imposición, digamos, del género y lo que se ha entendido por el género y la discriminación que hay entre ambos géneros, eso nos enferma muchísimo más.
como he tratado de compartir y comentar a lo largo de la exposición. Claro. Muy bien. Pues pregunta respondida. Pues has dado tu opinión también, Miriam. Muchas gracias por la aclaración. La siguiente, Sonia, esta ya es una pregunta para Asun directamente. Aquí sí se especifica para quién. Asun, has comentado del feminismo. ¿Podrías compartir la diferencia entre el feminismo cristiano con el feminismo radical? Así que... Bueno, sí, a ver, cuando yo hablo de feminismo cristiano, hablo de lo que es el diseño divino y siempre nombro Génesis, la estructura de la creación. Yo hablo de un principio de igualdad como seres humanos en derechos, libertades y responsabilidades, y eso es innegable, que cae de su peso en el texto de Génesis 1, ¿no? Lo que ocurre, y entonces aquí o sea, aquí tenemos, yo creo que, vamos, en este sentido, yo creo que quien niega el principio de igualdad, somos todos, vamos, debemos ser todos feministas, ¿no? Ahora, que hay unas connotaciones cuando hablamos del feminismo actual. ¿Qué ocurre? Que se ha deteriorado tanto, fijaros, los orígenes de los movimientos colectivos feministas en el siglo XIX fueron a través de mujeres protestantes comprometidas con su fe y con un montón de movimientos antiesclavistas, etcétera. Pero que esto fue en la segunda ola del feminismo, 1848, pero hasta que ha llegado aquí el feminismo ha evolucionado muchísimo y evidentemente se han ido añadiendo una serie de componentes, ¿no? Bueno, hemos llegado a lo que es el feminismo radical. Hoy todo el feminismo que hay es feminismo radical, que se está dividiendo, pero es el mismo feminismo radical el que se está dividiendo por temas muy importantes, ¿no? Nosotros, en general, ¿en qué chocamos de frente con el feminismo radical actual? Pues lo primero es el aborto, es decir, y eso es innegociable. Y eso es un principio que desde ya la tercera ola, principios de la tercera ola, se reivindicaba en mi cuerpo es mío, ¿no? Y esa falsa idea de la libertad, ¿no? Porque el bebé que llevamos, pues eso es una vida desde el mismo momento de la concepción, y ahí es que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Eso está muy arraigado en el feminismo. Primera diferencia. Segunda diferencia, la ley trans. Estamos absolutamente en contra de la ley trans, que elimina el sexo, digamos, y bueno, y se basa en la autodeterminación de género, ¿no? Lo que siento es lo que soy. Entonces estamos absolutamente en contra, no solo por el borrado de la mujer que hace, sino por el efecto en la infancia, que ahí de verdad están haciendo muchísimo daño a los, sobre todo adolescentes, ¿no? Y bueno, estos básicamente son los dos grandes bloques que ahora mismo son irreconciliables, ¿vale? Pero en lo que son conquistas, digamos, de derechos laborales, de mejoras laborales, de mejora en cuanto a la mujer, pues eso, en los cuidados de terceros, en cuanto a mejoras en la educación, ahí estamos de acuerdo y tenemos que reconocer que eso también lo buscamos. Son derechos legítimos y son buenos para la mujer. El quitarnos roles que se nos han impuesto y que nos están haciendo daño y que están destruyendo a la mujer. Desde luego, nuestro ejemplo máximo, Jesús. No solo en el trato, que a veces decimos que el trato devolvió la dignidad a la mujer, pero no solo la dignidad, le dio un papel y le dio unos roles tremendos, revolucionarios y rompiendo los esquemas, ¿no? Que ahora no tenemos tiempo de desarrollar, porque si me dejáis ya me enrollo y tenemos que volver a salir. Así que estas son las diferencias fundamentales que hay. No sé si Miriam quiere añadir algo. No, creo que súper bien explicado. Lo que pasa es que es verdad que sería una ponencia en sí misma hablar sobre esto, pero muy bien explicado. Pues nada, cuando se convoque esa ponencia procuraremos que no nos pase lo que pasa con esta sala, que al final está siendo pues hasta entretenido el hacerlo de esta forma. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que tenemos en el chat, que la hace Ana Pérez, y dice: ¿no crees que es un reto para la Iglesia
y comprender lo difícil que es para la mujer conciliar la vida laboral, familiar y ministerial en todas las etapas de la vida adulta, hijos pequeños, después adolescentes, cuidados de los padres mayores. Las mujeres que quieren servir al Señor ven limitada su formación, asistencia a actividades, retiros, algo que no les sucede a los varones. Aquí hay un cierto tono reivindicativo. Permitidme así que apuntille de alguna forma. Claro, claro, totalmente de acuerdo, pero ves ahí esos roles que nos adjudican a las mujeres, esa falta de corresponsabilidad, vamos a llamarlo así, es una palabra que tenemos que entender. Corresponsabilidad es el reparto equitativo de las tareas que normalmente, ¿veis?, se achacan y se imponen a la mujer. Entonces sí que es verdad que te impide muchas veces, y además está muy bien, me gusta que lo plantee así en cuanto a actividades espirituales, porque así lo entendemos mejor, que somos todas muy espirituales. Entonces nos quita, claro que sí, de actividades en la iglesia, de formación, claro que sí. Entonces si hubiera más corresponsabilidad, quizá también podríamos participar más de esa formación y de esas actividades en la iglesia. Y como digo en la iglesia, digo en profesionales o laborales, etcétera, ¿no? Pero sí, toda la razón, Ana, hay que llevar la corresponsabilidad a las iglesias. Yo diría que con esta respuesta quizás has también respondido a la pregunta que hace Miriam Zopetti en el chat y que dice cómo definir los roles del hombre y la mujer de manera saludable con la visión bíblica. De alguna forma con este concepto de corresponsabilidad creo que ha respondido, pero si queréis añadir algo más a esta pregunta del chat, pues... Yo quiero matizar, no, quiero añadir una cosa porque creo que Azul lo ha explicado estupendamente, pero normalmente esta pregunta o digamos la idea un poco que transmite esta pregunta viene muchas veces, y cuando yo he estado en otras ponencias y demás donde he hablado de roles y demás, habitualmente me he encontrado esta perspectiva un poco desde el hombre, ¿no? Y yo a veces entender, digamos, un poco los roles bíblicos, ¿no?, que tenemos en la palabra, me hace pensar una cosa que voy a tratar de explicarlo bien para que no suene muy mal. Quizás suena un poquito mal, así que ya pido disculpas de antemano. Pero cuando, por ejemplo, hacemos referencia, ¿no?, eso a la crianza, a la maternidad, como una responsabilidad de la mujer, porque para eso el Señor nos ha hecho con posibilidad de procrear y demás, ¿no? El hecho, digamos, de que la mujer asuma toda la realidad de la vivencia, de lo que eso supone, no se cuestiona, o sea, se ve normal porque es parte de lo que las mujeres, pues bueno, el don, digamos, de Dios, ¿no?, de la vida. Pero, de igual manera, digamos, que, por decirlo de alguna manera, con el pecado hubo una serie de consecuencias que las mujeres hemos tenido que asumir, ¿vale? Con el pecado el hombre también tuvo que asumir una serie de consecuencias. Y normalmente no nos impacta tanto el pensar de, oye, hombre, ¿por qué utilizas un tractor para labrar la tierra si el Señor dijo que tienes que hacerlo con el sudor de tu frente? No nos cuestionamos esas cosas, es decir, la sociedad ha avanzado y precisamente hemos ido buscando facilitarnos esas cosas normales, ¿no? Que fueron fruto del juicio. Antes no se tenía que trabajar, o sea, teníamos todo a nuestra disposición y íbamos a parir, pero no íbamos a parir con dolor, ¿no?, que ese es el sueño de todas las mujeres. Pero no nos cuestionamos tanto cuando, entre comillas, ¿no?, la parte que pide ayuda o pide auxilio o pide, por favor, necesito que esto no lo viva con un desgaste físico y emocional tan grande, porque al final eso repercute en la familia. Y remito un poco a lo mismo que ha dicho Asun, la corresponsabilidad. Yo creo que es un reto, y la educación, o sea, hay que educar y enseñar en las congregaciones nuevos modelos familiares y nuevos modelos de mujeres y de esposos, porque eso, dicho así, es muy bonito, y a las mujeres solteras, pues como, no, este hombre es diferente, pero cuando llegan después, la tendencia natural es a volver a repetir esos roles. Entonces, es muy importante enseñar nuevos modelos familiares donde los roles están algo más difusos en lo que son esas responsabilidades, y después la corresponsabilidad. Hay mucha evidencia científica donde hay una corresponsabilidad en la educación materna y paterna, más o menos, digamos, equilibrada, donde nacen niños muchísimo más sanos. Y nosotros estamos empeñados en que no, en que los niños son de las madres y los padres están para reñirles, para castigarles
y para tenerlo como el padre ausente. Y mucha evidencia que habla de los padres ausentes. Y aparte eso no solamente que no redunda a las mujeres, ¿no? en pues vivir un poco de manera más sana, no tener la cabeza en 100.000 cosas, sino que crea un entorno y crea hijos más sanos. Entonces yo creo que nada más que por crear una sociedad más sana, deberíamos de darle una vuelta a crear esos nuevos modelos. Y perdóname, Nieves, porque hay una pregunta que una persona me ha hecho, pero me la ha mandado directamente a mí. Quizás tú no la ves. No. Dice, si te parece, dice, ¿qué herramientas o cómo identificamos si un adolescente está consumiendo pornografía? Pues, a ver, como digo, creo que por aquí, no sé si sigue, hay una experta en el tema, así que te invito Sí. a que la sigas por las redes sociales porque te puede contestar mucho mejor que yo a esta pregunta. Pero yo una de las cosas que diría no es tanto que indicadores, yo diría que de base, de primera, partamos de la base que la mayoría de los adolescentes consumen pornografía, dentro y fuera de la iglesia. Entonces ya no es decir, mi hijo no, mi hijo no lo hace, sino que partamos ya con una visión más preventivista, adelantarnos para que cuando llegue a esa edad donde van a empezar a consumir, donde se le va a exponer al mundo real, esa oferta, sean capaces de tomar decisiones correctas. Pero de primera, ya digo que yo partiría de la base de que si no la consumen, potencialmente la puede consumir, porque a nuestro alrededor, las redes sociales, los compañeros, el colegio, el instituto, todo el mundo circula en torno a la pornografía en la sociedad actual. Y al final nuestros niños y nuestros adolescentes no están exentos de eso. Sería también otro tema muy interesante que se podría trabajar, que yo lo anoto. Sí, sí. Sí, la verdad es que están surgiendo muchos temas así un poco pues, en paralelo que son idóneos para tratar en otras reuniones. Hay un par de comentarios más en el chat. Ya el mensajito de que quedan 10 minutos ha salido en pantalla, entonces lo que voy a hacer, voy a leer los dos comentarios porque son, bueno, los leo, vosotras decidís un poco qué podéis comentar también así rapidito sobre ello, que va a dar muy poco tiempo para que ya Esther también pasara a ella y a la despedida en oración, que al menos después de todo esto tengamos también unos minutos de oración. Estrella dice, Miriam, como has dicho, las mujeres son las grandes cuidadoras. Llegamos la mayoría de las veces hasta el fallecimiento de la persona a la que cuidamos, ¿no? ¿Qué papel está haciendo la Iglesia en nuestros días ante el duelo para todas estas personas, ya que cada vez nuestra sociedad pues es más mayor, ¿no? Esa es una de las cosas para ti, Miriam. Y la siguiente, la leo y ya vosotras, como decía, el feminismo es muy diverso. La dice, es un comentario de Loida Roca. El feminismo es muy diverso y tiene mucha historia y teoría detrás. Hay muchos tipos de feminismos y distintas luchas. Veo a muchas mujeres y chicas jóvenes abrazando a través de las divulgaciones en redes sociales ideas feministas que nos alejan de los principios del Evangelio. ¿Cómo podemos divulgar de una forma más efectiva sobre temas del feminismo dentro de la Iglesia? ¿Cómo podemos aprender bien de las distintas luchas feministas como la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía, la concienciación sobre la relación directa entre la violencia de género y la pornografía? Bueno, es que estas preguntas son para alargarse, Sí. pero no podemos cerrar y abrir otra vez ya. No, pero mira, muy rápido, ¿cómo se puede? Pues formándonos. ¿Cómo nos formamos? Llamando a expertos. Es que es así de sencillo. Y aquí tenéis una experta que es Miriam Araujo y una servidora, no me voy a decir, pero que yo puedo ayudaros. Estamos dando cursos de formación online, presenciales, estamos recorriendo España porque las iglesias nos están invitando porque está toda esta problemática, está ahí y no podemos pasar indiferentes y mirar para otro lado, de verdad. Entonces, que no nos asusten, porque yo creo que hay una especie de miedo en cuanto oímos la palabra género. Por favor, el género es una construcción social. Vamos a dejarnos de temores y de miedos y vamos a abordarlo todos agarrados a la palabra, anclados en la palabra de Dios, y no tengamos miedo de afrontar estas cuestiones. Nos podéis llamar, os podemos orientar, os podemos dar consejos y damos cursos de formación que son imprescindibles para todas estas cuestiones que plantea ver el feminismo actual. ¿Qué está pasando? La ley del sí solo es sí. Tenemos que estar al día, todos. Y gracias por el comentario. Sí, referente a la compañera que ha hablado del tema del duelo, yo estoy totalmente de acuerdo y además hay muy poca cobertura. Yo, bueno, mi tesis doctoral va precisamente sobre ese tema y recientemente hemos perdido en mi congregación a
a una persona muy importante, bueno, a nuestra pastora, y ha sido un suceso que nos ha impactado mucho. Y ahí un poco he detectado, entre otras cosas, la falta y la necesidad que hay de formación y de acompañamiento en el duelo, porque como bien dices, al final la vida y la muerte, y como obviamente lo vivimos desde una perspectiva de la fe, aunque nosotros tengamos una esperanza, ¿no?, de dónde está esa persona, de que está dentro de la voluntad de Dios y que Dios ha estado al control, eso no nos deja de hacer sufrir la pérdida de cualquier persona importante, aunque sea tu madre con 85 años, con 10 años en la cama, sigue siendo tu madre. Entonces, sí que es verdad que necesitamos formación. Yo secundo las palabras de Asun y ya con esto sí que cerramos, porque también damos un poco de contestación a la siguiente, a Gema, que va un poco por la misma línea. Estamos para lo que necesitéis, formación de personas expertas y sobre todo hablar del tema. O sea, el que se esté hablando del tema ya es importante. Y que estemos también en los foros donde la gente joven habla, las redes sociales. Yo por eso me abrí mis redes sociales, no porque yo me quiera dedicar a nada de eso, pero me abrí un poco por estar donde los jóvenes estaban hablando de cosas que otra gente le está contando mentiras y unas cosas horribles, pues intentar traer un poco de luz. Así que bueno, muchísimas gracias por las preguntas súper interesantes. Bueno, Sí. qué bonita manera de terminar con esta frase de intentar traer un poco de luz, y yo creo que para eso seguro se van a seguir convocando reuniones como esta y muchas más. Mil gracias, Asun y Miriam, por responder a las preguntas. Gracias por las preguntas que habéis pues, compartido en el chat. Y Esther, es tu momento también ya para cerrar estos últimos minutos. Sonia. Ah, Sonia, pero Esther no nos dice nada. Bueno, pues nada. Bueno, no sé. No, es que no, tenemos 3 minutos 44, entonces damos paso a Sonia, que ella es pastora en la Asamblea Cristiana en Madrid. Adelante, Sonia. Sí, solamente es despedirnos, dar las gracias a todas las que habéis participado y sobre todo también a todos los que habéis formado parte, os habéis sumado a esta reunión. Yo creo que nos llevamos una gran tarea, ¿verdad? Y me gusta la frase que ha dicho Miriam: ¿qué iglesia quieres ser tú? Yo creo que aquí tenemos una tarea por delante. Y solamente eso, despedir, y vamos a terminar orando. Y qué mejor para orar un hombre, porque también necesitamos la participación de los hombres. El pastor José María Fernández Garrido, que es pastor aquí en Madrid, él nos va a pedir en oración. Por favor, adelante, hermano. Amén. En primer lugar, muchas gracias. Me honra que me hayáis elegido para orar. Y he escrito, es la primera vez en mi vida que he escrito una oración. Me parece un momento importante y por eso he escrito la oración y por eso me veréis en algún momento leyendo. Sin más, porque no hay tiempo, te pido que cierres tus ojos. Como dice Mateo 18, vamos a unirnos en oración, y si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, dice la palabra de Dios que les será hecho por mi Padre. Amén. Así que ahora vamos a unirnos en oración. Oh Padre Celestial, queremos darte gracias por la vida que nos das, porque nos has hecho a tu imagen y tenemos el privilegio de conocerte y de ser amados y amadas por ti. Gracias por las mujeres, por todas, y en especial por las que te conocen, te aman y te sirven. Ellas sostienen sus matrimonios, aman y protegen a sus hijos, son fieles en sus iglesias. Como esposos, como padres, como pastores, queremos honrarlas y bendecirlas. Señor, nos ponemos de acuerdo, como dice tu palabra, y sabemos que tú harás, porque la oración eficaz de tus hijos es poderosa. Intercedemos por las mujeres y los niños que sufren. Nos duele su dolor. Señor, ten misericordia de ellos, que reciban tu consuelo y esperanza. Abre los caminos para sus vidas que en este momento puedan estar cerrados. Amado Señor, tú liberas, tú restauras. Tú prometes que toda persona que te busca te encontrará, y lo creemos, Señor. Bendice a esas mujeres. Amén. Y a esos niños y a esas familias, Señor. Amén. Señor, tú ya nos enviaste y dijiste que somos luz. Te damos gracias por las mujeres, los movimientos, los ministerios que ya te están sirviendo en favor de otras mujeres, de los niños, de las familias.
Y muchas de ellas, de estas mujeres, están aquí y representan esos movimientos y están llevando tu luz y tu amor. Oramos por estas mujeres. Algunas están aquí, otras no. Oramos por esos movimientos, por esos ministerios, por sus líderes. Señor, que estas mujeres sean alentadas, sean fortalecidas por ti, que impacten y que tengan influencia en la sociedad. Te pedimos por ellas, que tú las des visión, revelación y también recursos, Señor, recursos para llevar adelante la obra tan preciosa y tan necesaria que están haciendo. Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestra nación, por las decisiones equivocadas de los gobiernos, por las leyes de los parlamentos que amparan la